Saludos, un placer estar con ustedes, Sociedad Dominicana, venir aquí a compartir en Energía y Sociedad nuestro programa. Hoy tenemos un invitado especial y estará aquí con nosotros también el maestro Bernardo Castellano y nuestro compañero Nico Medici. Saludos, profesor, ¿cómo está? Buenas, Juan de Dios, Nico. Para mí es un privilegio y un placer compartir con ustedes en este espacio por primera vez. Sí, qué bueno que lo tenemos, ¿verdad? Hace un tiempo queríamos traerlo porque entendemos que el ingeniero Bernardo Castellano se ha especializado en el tema eléctrico y conoce muy bien el tema y principalmente también cómo se desenvuelve y cómo se desarrolla aquí en el patio, como decimos tradicionalmente, aquí en el país. Entonces, bienvenido, ingeniero Bernardo. Entonces, Juan. Bueno, entrando en materia, profesor, ustedes saben que en esta semana se ha dado un caso de que el Ministerio de Energía y Minas ha querido instalar una barcaza en la provincia de Azua y eso ha generado mucha noticia, es decir, ruido en el gobierno entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cuál es su planteamiento sobre este tema? Bueno, mira, yo creo que sería bueno para la teleaudiencia por poner en contexto cómo surge toda esta situación. Exacto. El gobierno, a través del Consejo Unificado, el Ministerio de Energía y Minas, convocó desde el año pasado 3 licitaciones. Una licitación de 800 megavatios en Manzanillo, una licitación de 800 megavatios para instalarse en cualquier lugar del país y una licitación de emergencia para instalar 400 megavatios de corto plazo. La central de Manzanillo, perdón, de la barcaza de Azua corresponde a la licitación de los 400 megavatios de urgencia. Sucede que esta licitación se convocó en diciembre del 2021 y fruto de la crisis que se generó a finales de abril, entre marzo y abril de este año, cuando se generó la mala operación en Punta Catalina, que produjo que una de las unidades estuviera fuera de servicio por casi 60 días. Entonces, frente a la ola de apagones que se generaron y la crisis, pues el gobierno aceleró el proceso de adjudicación de la licitación de los 400 megavatios. Esa licitación se adjudicó en 2 bloques de más o menos, digamos, cerca de 200 megavatios. 190 megavatios que se adjudicaron a un consorcio formado por Jaina Investment Corporation, que también fue uno de los consorcios, una de las empresas adjudicatarias de una de las centrales de generación de Manzanillo de 400 megavatios. Y ese consorcio de 190 megavatios está formado por Jaina Investment Corporation, Monterrío y Soluciones de Gas Natural, SGN. Es una central que son a base de turbinas abiertas y que operarían a gas natural, es la información que se maneja, y si no hay gas natural disponible, operarían entonces con diésel, fuel oil, que es el gasoil, que es el combustible más caro para producir electricidad. Eso se instalarían en Boca Chica, pero son centrales en tierra, o sea que hay que instalarlas, no son barcazas, sino se van a instalar en la tierra, y eso implica la construcción de una subestación, además obviamente de la interconexión con la red. El otro grupo fue adjudicado a la empresa turca Car Power Ship. El PPA que se le adjudicó fueron de 170 megavatios, una barcaza de motores que opera esencialmente, parece ser que con heavy fuel oil, o sea, con bunker C, y que podría eventualmente operar, según lo que se ha trascendido, con gas natural. Inicialmente, esa empresa había solicitado una concesión preliminar a la Comisión Nacional de Energía para instalarse en Boca Chica, pero la comunidad de Boca Chica protestó por la presencia de esa barcaza, o sea, tanto la comunidad como los mismos hoteles, y entonces decidieron trasladarse hacia la zona de Azua. Cuando todos los procesos de licitaciones de energía de la distribuidora, o sea, porque al final quien compra la potencia y la energía son las distribuidoras, son tutelados y son arbitrados y son vigilados y supervisados por la Superintendencia de Electricidad, según lo establece la Ley General de Electricidad. En consecuencia, eso implica que todo el proceso tiene que estar autorizado
por la superintendencia. Desde los documentos, el pliego de licitación que va a regir esa licitación, los plazos que se establecen, el cronograma de esa licitación, o sea, los plazos de cuándo se apertura, cuándo se reciben las ofertas, el periodo de preguntas, etcétera. El modelo de contrato tiene que estar aprobado por la superintendencia. Las adjudicaciones que se hacen de los contratos tienen que estar aprobados por la superintendencia. Los procesos de evaluación, la metodología tiene que estar aprobada previamente por la superintendencia. Entonces, cuando se da el proceso y se reciben las ofertas y el comité de licitación que lo presidía el ministro de Energía y Minas y era miembro en ese entonces el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado, Andrés Astacio, y a su vez el administrador de ellos adjudican a los dos consorcios que yo mencioné anteriormente. En Boca Chica, Jaina Investment Corporation, con Monterrío y con Soluciones de Gas Natural, y la otra bloque se lo asignan a Car Power Ship. Cuando someten la evaluación justificativa, o sea, el informe de evaluación de las ofertas que se presentan, la superintendencia aprueba la adjudicación al consorcio de Jaina Investment, Monterrío y Soluciones de Gas Natural en Boca Chica. Pero la oferta, la adjudicación a Car Power Ship, la superintendencia la anula y emite una resolución justificando su anulación. Esa anulación es apelada por el Consejo Unificado, por el Ministerio de Energía y Minas, ante la superintendencia, y la superintendencia ratifica el criterio de por qué había anulado la licitación. ¿Lo ratificó este año? Todo esto fue este año. Okay. Y de nuevo, frente a esa segunda negativa de la superintendencia, vuelve y apelan, y de nuevo la superintendencia vuelve y ratifica los conceptos por los cuales había objetado esa licitación, esa adjudicación. De hecho, el superintendente actual era el vicepresidente del Consejo Unificado. Claro, y era parte de la comisión de evaluación, de la comisión de licitación de esa licitación. Exacto. Entonces, sucede que por tercera vez apelan, y entonces, aunque la superintendencia, o sea, porque la superintendencia emite el fallo en base a los 3 miembros del Consejo de la Superintendencia, que además de Rafael Velasco, que era el superintendente, existen 2 miembros adicionales. Entonces, en la tercera vez, en la segunda vez que se apela, que sería ya la tercera ocasión en que la superintendencia conoce eso, la superintendencia ratifica los criterios por los cuales había anulado esa adjudicación, pero cede, o sea, en términos reales, le buscaron un bajadero para validar la adjudicación de ese contrato, bajo la excusa y la premisa de la situación de emergencia que se estaba viviendo por el tema de la guerra, de la pandemia, etcétera. Entonces cede la superintendencia y valida ese contrato. Entonces ese contrato adquiere características de legalidad. Ahora, ¿qué pasa? Cualquier proceso de instalación de una central de generación, sea eólica, sea solar, sea hidráulica, sea térmica, necesita cumplir una serie de requisitos y de procesos, burocracia del marco institucional que rige esas actividades. Y uno de ellos es el tema de la licencia ambiental. Ahora, para impacto ambiental. Ahora, para obtener la licencia ambiental hay que hacer previamente un estudio de impacto ambiental. Correcto. Sucede que el estudio de impacto ambiental, el alcance y la profundidad de un estudio de impacto ambiental depende del tipo de obra que se vaya a instalar. Sí. Si usted va a construir un edificio, una casa, que también exige un estudio de impacto ambiental, pues usted somete a medio ambiente las características del proyecto que usted va a desarrollar, y medio ambiente le remite los términos de referencia para la realización de ese estudio. Ahora bien, hay categorías de estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, una edificación, obviamente los requerimientos para el estudio son mucho menores que lo que requeriría una central de generación, sea renovable o sea térmica. Las centrales de generación caen en la máxima categoría de los estudios de impacto ambiental. En consecuencia, los niveles de exigencia son mayores. Correcto. Y para un estudio de impacto ambiental de la característica de una central térmica, lo mínimo
y en condiciones excepcionales que tomaría realizar ese estudio de impacto ambiental serían 6 meses. Generalmente eso dura entre 6 meses y 1 año, pero lo mínimo, trabajando de manera intensa y con una empresa muy calificada y experimentada, quizás lo podría sacar en 6 meses. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer un levantamiento de las condiciones ambientales existentes en el sitio del emplazamiento donde se va a construir o instalar esa central de generación, porque tiene que establecer lo que se llama la línea base, o sea, cuáles son los parámetros ambientales que hay en esa zona antes de la instalación de la central y luego, con las características de las centrales técnicas en términos de las emisiones y los procesos, se hace una simulación de cuáles podrían ser los impactos ambientales, perdón, y en base a eso se establecen las medidas de mitigación. Entonces, una vez ese estudio de impacto ambiental, el medio ambiente le da al desarrollador los términos de referencia, se hacen los estudios con una empresa que esté registrada en medio ambiente, ese estudio se somete entonces a la consideración de medio ambiente, pero una vez se somete a medio ambiente dentro de un plazo X, 15 días, un mes, convoca a una vista pública que está establecida en la ley. ¿Y en qué consiste la vista pública? Consiste en que se presenta a la comunidad donde ese proyecto se va a desarrollar ese estudio de impacto ambiental con todas las características que tiene, o sea, cuáles van a ser los impactos que ese proyecto va a generar en el medio ambiente y cuáles son las medidas de mitigación que propone el desarrollador para mitigar esos impactos y que las emisiones, etcétera, estén dentro de los rangos que establece la ley. Eso se somete a debate. Entonces, eso es lo que se llama es obtener la licencia social. Y luego, entonces, el medio ambiente evalúa el proyecto junto con las consideraciones que puedan surgir del debate de la vista pública y decide si otorga o no otorga la licencia. Desde que eso ocurrió, desde que el proyecto se anunció y esas barcazas se movieron a Asua, primero, la información que se maneja es que se iban a instalar en el puerto de Asua. Y sucede que, al parecer, ese puerto tiene compromisos con el manejo, digamos, de un puerto que son exportaciones e importaciones para esa zona del país y parece ser que el espacio no era suficiente para instalar las 2 barcazas y además que el puerto pudiera seguir operando de manera normal. Entonces, por eso se mueven a Opuvisa, a Puerto Viejo, que es donde está la terminal esta de importación de gas licuado de petróleo, que tienen también una facilidad de muelle y puerto. Entonces, eso sigue en la misma provincia de Asua. En la misma provincia de Asua, pero no el puerto original, no el puerto, digamos, principal. Okay. Porque este fue un puerto que se construyó específicamente para la terminal, o sea, para Opuvisa, para manejar la descarga del gas licuado de petróleo, porque ahí mismo hay unos almacenamientos. Okay. Entonces, ese puerto de Puerto Viejo está en la proximidad de la comunidad de los negros y de la playa de los negros. Entonces, la comunidad, al enterarse de la situación, reacciona, primero porque no se han hecho vistas públicas, ellos no le ha presentado un estudio de impacto ambiental. Lo que ha trascendido a la opinión pública en medios de comunicación es una carta del Ministerio de Medio Ambiente donde el ministro autoriza que se puedan construir las líneas de transmisión, o sea, la instalación de las torres de la línea de transmisión, y lo va a hacer bajo la premisa de que eso es una obra de poco impacto. Sí. Entonces, la comunidad ha estado exigiendo su derecho de que se cumpla la ley ambiental. Entonces, lo que aquí sorprende en todo esto es que, por un lado, los promotores desinforman a la sociedad y a la comunidad diciendo que ellos tienen la autorización para instalar la barcaza en esa zona de parte del Ministerio del Ministerio de Medio Ambiente, y además lo que todavía es más sorprendente es que el ministro de Energía y Minas recientemente, en esta semana, en un periplo que dio y estuvo por los medios de comunicación, básicamente fue a una sola emisora en dos programas diferentes, y en esos programas él dijo que la barcaza había cumplido con los requisitos de la ley y que tenía el permiso. El medio ambiente le había otorgado el permiso. Es bueno decir lo siguiente: una cosa es un permiso y otra cosa es la licencia ambiental. Sí, exacto. Exacto. No es lo mismo ni es igual, porque la licencia ambiental asume y exige previamente el estudio,
en base a los términos de referencia que somete el medio ambiente y la licencia social. Y eso obviamente ni siquiera para el tema de la línea de transmisión, aparentemente ni siquiera se ha hecho un estudio de impacto ambiental, ni se sometió a la discusión con la sociedad en una vista pública el tema de esa línea. Entonces, frente a esa situación, bueno, es del dominio de la sociedad, dominio público, la protesta, los disturbios, los enfrentamientos con la policía, en fin, y eso genera una situación de verdad muy tensa que todavía se mantiene tensa en esa comunidad. Ahora, ¿qué pasa? Que el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, acude en esta semana, el jueves, el miércoles, pero la noticia sale el jueves, al almuerzo semanal de un grupo de medios de comunicación. Y entre los temas que toca, obviamente, se plantea el tema del problema de las barcazas. Y en esa entrevista del ministro Seara Hatton, él dice categóricamente, y muestra el documento, él dice, Medio Ambiente no ha autorizado la instalación de las barcazas. Medio Ambiente lo que ha autorizado es la construcción de la línea de transmisión. Entonces, con esa declaración, obviamente, tanto los promotores del proyecto alguien está mintiendo, como el ministro de Energía y Minas han quedado mal parados. Sí. Porque ante lo que dicen los promotores y ante lo que dice el ministro de Energía y Minas y lo que dice el ministro de Medio Ambiente, que esa es su área, obviamente la verdad la tiene el ministro de Medio Ambiente. Entonces ahora mismo ese proyecto está en una situación, digamos, de un limbo, porque tiene que cumplir con el proceso de la ley de un estudio de impacto ambiental, de una vista pública, y que eventualmente luego Medio Ambiente evalúa esa y decide si le da o no le da la licencia ambiental, pero con la oposición que ha habido en esa zona, yo veo muy difícil que ese proyecto se vaya a instalar en Azua. Ahora, ¿por qué ellos eligieron Boca Chica y eligieron Azua? Es muy sencillo. Las barcazas necesitan un muelle con una infraestructura en hormigón armado para ellos poderse anclar y amarrar a esa infraestructura. O sea, porque esas barcazas no pueden estar en el mar sujeta al ancla que generalmente tiene un barco. Al ancla tradicional. Al ancla tradicional, sino que tiene que tener una facilidad portuaria de una estructura de hormigón armado que le permita a ellos estar fijos ahí y adheridos y amarrarse a esa estructura. Por eso eligieron Boca Chica, porque en Boca Chica hay un puerto, hay un muelle, y por eso eligen Azua, porque hay un puerto y hay un muelle. Correcto. Ahora, podrían instalarse en cualquier sitio, en cualquier zona, en cualquier lugar costero del país, pero tienen que construir el muelle. Pero si no hay muelle, tienen que construirlo. Entonces, eso implica, primero, más tiempo, y segundo, obviamente, más caro. Sí. Y habría que ver, y yo dudo, ¿verdad?, que posiblemente en la oferta que ellos hicieron de su precio no está incluido construir una facilidad de muelle. Entonces, eso ahí se genera un impasse, porque o habría que negociar el contrato o el Estado, en caso de que no pueda resolverse el tema de Azua, o busca un sitio, o se busca un sitio donde pueda existir un muelle existente, o si no, si hay que construir un muelle, entonces es muy probable que el Estado tenga que asumir esa inversión, o el precio aumentaría de venta de la electricidad para recuperar la inversión sobre el muelle que tendría que construirse. Tremendo, tremendo ese tema que se ha dado, porque son dos instituciones que tienen que ver, ¿verdad? Energía y Minas, porque tiene que regular el tema energético, y Medio Ambiente por el tema de la licencia ambiental. Que uno diga una cosa y otro diga lo contrario, entre dos ministros, caramba, algo está fallando ahí, algo está pasando. Quien está fallando, según lo que plantea el ingeniero, no es el Ministerio de Medio Ambiente, porque el Ministerio de Medio Ambiente ha dicho categóricamente que ellos no le han dado el permiso. Ahora, quien está diciendo que tiene el permiso es el ministro de Energía y Minas. O sea, pero el ministro de Energía y Minas no mostró ningún papel de que diga, esta es la licencia ambiental emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, ni los promotores del proyecto han dicho, miren aquí la licencia ambiental que emitió el Ministerio de Medio Ambiente, ni han dicho, miren aquí el estudio de impacto ambiental, y han dicho, nosotros, aquí está el acta de la vista pública que realizamos en esa zona. Ahora, ¿qué es lo preocupante? Que posiblemente, porque de eso no hay información tampoco, es muy probable que las unidades de Boca Chica tampoco hayan cumplido con las exigencias y los requerimientos de la ley ambiental. Tremendo. Lo que pasa es que como ahí no ha habido ruido, pues quizás ha pasado. Porque esas unidades de Boca Chica tienen que cumplir también con la ley.
Todas. Porque a diferencia, bueno, la barcaza tiene la subestación en la barcaza ya viene incluida. Entonces, por eso su instalación es mucho más rápido. Pero la otra hay que instalar las unidades en términos físicos y eso implica hacer fundaciones, hay que construir una subestación contigua donde se va a instalar, y además de la interconexión. Y eventualmente, si van a la conexión al gasoducto, para cuando eventualmente puedan operar a gas natural. Pero en el caso de Boca Chica no se sabe absolutamente nada, y yo me temo, y ojalá estar equivocado, de que la situación en Boca Chica es similar a la de Asua. Lo que pasa es que ahí hasta ahora no ha habido protestas. Es bueno, para aquellas personas que no están familiarizados, no saben y no tienen en mente lo que es una barcaza, en el río Sama hay barcazas, que son plantas flotantes, ¿de acuerdo? Y en el río Iguamo hay una barcaza, Sí. Allá en San Pedro. que es la Sultana del Este. Sí, allá en Sí. San Pedro, exacto. No, Y había una barcaza que se instaló en los años 80, en el año 86, 88, que fue licitada cuando Marcelo era administrador, que es una barcaza hecha por Mitsubishi, que ya está, ¿cómo se dice? Obsoleta. Ya ha sido descargada del sistema eléctrico, pero que originalmente es una barcaza de creo 30 megavatios, y cuando se licitó y se compró, se diseñó para que operara todo el año con el barbojo y el bagazo de caña que se produce en esa zona. Pero cuando llegó aquí en el año 87, 88, en el gobierno de Balaguer, nunca operó a bagazo y barbojo, sino que siempre operó a petróleo. Y fíjense la cosa de la vida. 30 años después, el grupo Vicini instaló ahí cerca del Iguamo, pero en tierra, una central que se llama San Pedro Bioenergy, que el 60% del tiempo, 70% del tiempo en el año opera con bagazo y barbojo. Así es. Así es. Bueno, vamos a seguir hablando, Juan. Sí, qué bueno que el profesor actualizó el tema, porque es el tema que está en el tapete y que la sociedad entienda cómo anda el sistema energético nacional y cómo anda el gobierno dominicano. Vamos a ir a una pausa y ahí regresamos. Muchas gracias.